Siguiendo con la hoja de ruta que nos hemos marcado, a continuación doy paso a don Emilio Gallego, que es secretario general de Hostelería España, persona que nos va a dar la conferencia central de este quinto Femara Open Forum, dando ejemplo de la confluencia estratégica empresarial de la que da cuenta su entidad. Desde Femara estamos particularmente agradecidos por su presencia, por la especial simbiosis que existe entre nuestro sector y el sector de hostelería. Una conferencia que, en su caso, se va a completar, además, con la participación de José Luis Izuel en la siguiente mesa. Así que, Emilio, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias, Iruñe, y muchas gracias a Femara, a este Open Forum. La verdad es que agradecer la invitación que vuestro presidente, Mariano, vuestro secretario, nos realizó, poder estar compartiendo con vosotros, de los que con muchos hay buenos amigos también, nos conocemos desde hace mucho tiempo, pues es una ocasión magnífica para poder compartir experiencias y aprendizajes. Cuando Mariano me hizo la petición de poder estar en esta sesión, la verdad es que yo le decía, Mariano, me parece un cierto atrevimiento, ¿no? Porque al final yo lo que voy a poder contar es lo que somos nosotros. Nuestra organización, la película que me sé es la nuestra. Me parece un poco complicado poderos trasladar conocimientos o algún consejo o alguna recomendación. Y lo que me planteaba es, precisamente lo que queremos es ver un poco cuál ha sido vuestra trayectoria, cómo sois como organización y sobre esa línea que nos extrapoléis algunos de los aprendizajes que como organización en un sector heterogéneo, complejo, como es el de la hostelería, pudiéramos compartir. Lo más importante, yo creo, de esta presentación es que nosotros, la hostelería, los bares, los restaurantes, los discopubs, los salones de banquetes en nuestro país y vosotros somos socios. Estamos en el punto de venta, en el punto de relación con nuestros clientes. En ese momento estamos juntos. En esa experiencia de consumo que tienen vuestros clientes, nuestros clientes, estamos juntos. Este es el principal aprendizaje que podríamos establecer desde un principio. Confluencia estratégica empresarial. Si nosotros tenemos que decir algo de Hostelería de España hoy, es que Hostelería de España este año, en julio, el 7 de julio, estará cumpliendo 45 años. Es decir, somos el resultado de una trayectoria. Somos el resultado de una trayectoria que comienza en esos años 70. Podemos ver, quiere decir que siempre hemos sido una organización bastante combativa. Esta es una imagen contra el impuesto suntuario. Seguro que muchos de vosotros reconoceréis aquel movimiento. Esta es la ya inexistente Ciudad Deportiva del Real Madrid, que estaba al final de la Castellana, lleno con miles de empresarios oponiéndose a un impuesto que en esos momentos era seguramente uno de los predecesores de nuestro actual IVA y de algunos de nuestros impuestos especiales, y en aquel momento ya fuimos capaces de organizar movimientos de este tipo. Nosotros como organización en este momento nacemos en el año 77 como la evolución de lo que hasta ese momento era el sindicato vertical, la organización que tenía nuestra economía. Estaba estatalizada, estaba centralizada, y esa evolución es lo que se transforma con arreglo a la Ley de Libertad Sindical del 77 en organización empresarial. Y este es uno de los primeros elementos importantes que definen a nuestra organización. Somos organización empresarial con este estatus jurídico y negociamos los convenios colectivos. Es decir, tenemos un papel, una función de representación social marcada en la Constitución. Esto podríamos decir que es ADN propio de nuestras organizaciones, nos da un estatus de cierto privilegio sobre la representatividad que nosotros ostentamos
del sector y concretamente en ese segmento del CENAE 56, del Código Nacional de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, donde en nuestro país en estos momentos tenemos del orden de 285.000 empresas funcionando y donde, adscritos a los convenios colectivos de este epígrafe, disponemos en estos momentos de alrededor de 1.400.000 trabajadores asalariados y 300.000 empresarios autónomos al frente de estos negocios. Esto, digamos que es un elemento de conformación muy importante que caracteriza lo que somos como organización. Segundo punto hoy, y tiene que ver bastante con lo que somos y la percepción que tiene la sociedad de nosotros, es nuestra imagen. Como dice nuestro presidente, que luego estará en la mesa redonda posterior, la verdad es que el COVID nos pilló. El COVID ha sido para nosotros un momento de sobreexposición muy importante durante 2 años. Nos pilló con ciertos deberes hechos. Uno de los deberes es el de una proyección de imagen, un nombre que no hay que explicar. Esto, en organizaciones empresariales, siguiente aprendizaje, no es algo tan sencillo. Las sopas de letras, todos que estamos en COE, 900 organizaciones en COE, cuando te ves asistentes a la asamblea, es unas combinaciones alfanuméricas ininteligibles. Muy pocos sectores se pueden leer y entender sin explicación. Esto creo que se simplifica mucho en la imagen, en el nombre, en nuestra razón social, en nuestra marca, porque hoy Hostelería de España es una marca registrada. Es un avance importante que logramos justamente hace 2 años y medio, es decir, un poquito antes de que se liara la que se lió, en la que todavía estamos. Nuestra evolución viene desde esa representación de solo la restauración, es decir, hemos ido evolucionando, antes éramos FER y nuestra conformación esencial eran los restaurantes de España. ¿Por qué? Pues porque es seguramente de la tipología de empresas la que tiene un tamaño mayor, la que tiene una mayor pervivencia en el tiempo, la que incluso son muchas de ellas empresas familiares y duran a lo largo del tiempo. Sobre esos restaurantes, y es otro de los elementos que nos ha ido conformando, nosotros siempre hemos tenido claro que nuestro sector es muy heterogéneo. Hay empresarios que tienen muchos elementos de fricción entre unos y otros. Puedo poner un ejemplo clarísimo que todos entenderéis, el solapamiento de horarios. ¿Cuántos restaurantes terminamos a los postres y nos ponen unas copas estupendas, bajan un poquito la luz, suben un poquito la música? Es prácticamente un pub, un disco pub. Estos son elementos de fricción, como os podéis imaginar, absolutamente terribles dentro de nuestras propias organizaciones. ¿Cómo solucionamos estos problemas cuando llegan esos elementos de fricción? Reforzando siempre los elementos que nos unen. Siempre en las organizaciones va a haber elementos que nos separen. Pero si tenemos bien claro que, a pesar de todo, tenemos unos elementos de supervivencia que son sectoriales, que nos jugamos la supervivencia de todos, si en eso lo tenemos suficientemente reforzado, cuando vienen los momentos de fricción, a pesar de que sean horas y horas de discusión, tenemos los anclajes bien organizados para que la organización aguante ese proceso de conformación, de opinión, de decisión. Por lo tanto, nosotros siempre hemos estado trabajando, y en esto los distintos presidentes que ha tenido nuestra organización hemos utilizado muy a menudo la palabra de casa común de toda la hostelería. Realmente el sector de hostelería es algo tan amplio, desde los hoteles hasta las discotecas. Todo el mundo se siente circunscrito dentro de esas líneas. Si nos ponemos a hacer subsectores, estamos dividiendo la fuerza, estamos dividiendo la marca y la proyección y, por supuesto, la capacidad de acción. Entonces, siempre hemos ido trabajando en esa línea y creemos que justamente incorporamos en su momento la H de hoteles y restaurantes y al final, con esa indicación de hostelería,
hemos superado la denominación de los bares, los restaurantes, las cafeterías, los salones de banquetes, porque es que antes nos llamábamos así de largo y ha ido funcionando. Digo que comunicación es algo fundamental. Nosotros seguimos manteniendo una revista en formato papel, porque es un elemento coleccionable sobre el que volcamos nuestras opiniones, sobre el que transportamos nuestros datos. Lo voy a tratar ahora y forma parte del esfuerzo de la comunicación. Nosotros lo decimos muchas veces, al final, que cuando nuestro presidente o a mí o a algunos de nuestros presidentes territoriales les toca hablar, que enseguida el bar que tiene la televisión puesta sepa que están hablando de él. No puede tener una sopa de letras, no puede tener una identificación de la organización despistada. Y digo organización. ¿Cómo hemos ido evolucionando en nuestra estructura jurídica representativa de articulación del territorio? Nacimos en 1977, somos preconstitucionales en el nacimiento. La Constitución llega en el 78 y organiza un Estado de las autonomías. Hoy España es una monarquía federal, parlamentaria y federal. Esta es nuestra realidad, aunque no lo diga nuestra Constitución. Tenemos prácticamente la estructura de 17 países. ¿Qué deciros a vosotros cuando la legislación que nos compete tiene una disgregación de las competencias tan fuerte como en ningún otro país de la Unión Europea? Ni Alemania, siendo una república federal, en este caso, tiene una disgregación de legislación y de competencias tan fuerte como tenemos en España. Esto es otro aprendizaje que intentar esforzarnos en la unidad de mercado, muchas veces en la propia COE es un mensaje que debatimos. Pues esto es melancolía, La realidad es la que tenemos, pongámonos a trabajar sobre esa realidad, porque lo contrario lo único que hace es perder esfuerzos. Tenemos una realidad autonómica, provincial y municipal. En nuestro caso es que además las competencias de ayuntamientos son muy fuertes. ¿Por qué? Desde las licencias de apertura, las obras, las terrazas, el rótulo de los establecimientos, los horarios, el ruido, la medición del ruido, todo depende de los grandes ayuntamientos. 8.500 tenemos en España. Entonces, la situación de disgregación que tiene nuestra estructura jurídica nos tensiona mucho a las organizaciones, pero a la vez es también una fortaleza. Cuando hay tanto taifa, cuando hay tanta comarca, cuando hay tanta disgregación sobre el territorio, elementos comunes, poder extrapolar lo que se hace bien en un sitio, contárselo al resto. Esa es una de nuestras principales funciones como organización, ver e identificar dónde surge un problema, cómo se aplica una solución y ponerla como buena práctica y contársela al resto. Solo esa labor pedagógica de interconexión de la información de lo que se hace bien en un país tan fragmentado como el que tenemos, tan complejo como el que tenemos, ya es una oportunidad para la organización. Nosotros hoy somos una confederación. Nacimos como una asociación, migramos a una federación, empezamos a integrar todas estas asociaciones territoriales y hoy, fruto de que ya hay muchas federaciones en los ámbitos autonómicos, hace 10 años nos convertimos en confederación. Es decir, hemos ido aumentando nuestro tamaño organizativo porque evidentemente nos ha forzado la estructura, el entramado institucional, político y territorial de nuestro país. En ese sentido nos hemos ido adaptando a la realidad de los tiempos. Esta confederación ha tenido que incorporar territorios y los sectores. Nuestros estatutos han tenido que ser muy sensibles con la representatividad y el peso territorial y con la representación y la participación de los distintos subsectores. Esto es lo más complicado, organizar unos estatutos donde al final sepas, puedas dar un equilibrio a territorios
y personalidades de negocio, que es al final lo que nosotros representamos. En nuestros estatutos, esto, junto con la organización de los procesos electorales, creo que es la mayor fortaleza de unidad que hemos logrado conformar a lo largo de estos 45 años. Como la Ley de Libertad Sindical exige a sindicatos y organizaciones empresariales, somos una organización democrática. Nuestros procesos de elección de órganos, de cargos, de presidente, se realizan cada 4 años. Se pueden presentar candidaturas, todas las que queramos. Pero esa fortaleza que hemos dado a los elementos de representatividad territorial y representatividad sectorial hacen que no se pueda conformar una candidatura ganadora sin que se haya hecho un trabajo previo. El que quiera ser presidente o presidenta de nuestra organización tiene que hacer un trabajo previo, tiene que patearse, tiene que ser sensible con esos dos elementos, territorios y subsectores. Por lo tanto, nuestros procesos electorales sí están organizados a que siempre se intente ahormar candidaturas únicas. Pero el trabajo se ha hecho antes, la sensibilidad se ha incorporado antes. Nosotros representamos a todo el territorio. Tenemos una serie de subsectores, como decía, tenemos a las cadenas de restauración, tenemos a las discotecas, tenemos una organización, esta no tiene representatividad orgánica, pero es una marca donde incorporamos los restaurantes españoles en el extranjero. Durante años, décadas, hubo una emigración que se ganaba la vida en los países donde llegaba con la hostelería. Ahí tenemos vinculados 2000 y pico restaurantes a lo largo de todo el mundo. El resto, como veis, son territorios, seguro que vosotros, que sois de todas partes de España, estáis reconociendo a interlocutores, a partners, a organizaciones con las que colaboráis en las distintas provincias. Bueno, nuestro comité ejecutivo, como digo, tiene una representatividad de territorios y sectores. Siempre estos espacios en gris, en estos momentos tenemos 4 territorios, 4 provincias españolas, porque la base es la organización provincial. Por esto que he dicho al principio, nuestro ADN está compuesto de la negociación colectiva. Como los convenios colectivos con los trabajadores se negocian en los ámbitos provinciales, la representatividad y la personalidad en nuestro sector siguen siendo las provincias. Tenemos en estos momentos pues, Girona, Tarragona, Córdoba, Palencia, las tenemos de baja. Con 50 provincias, con organizaciones, con asociaciones, provincias que tienen más de una asociación, hay veces que se producen crisis en las provincias, hay asociaciones que lo están pasando mal, no pueden pagar la cuota, están en un proceso de transformación. Estas cosas pasan, pero nuestro objetivo es siempre intentar recoger todo el territorio español, todas las asociaciones y todos los subsectores que nos componen. Datos. Este es otro de los elementos básicos de la importancia o de la presencia o de la participación que hoy tiene, del prestigio seguramente también, del crédito y de la prescripción que tiene nuestra organización. En un sector tan grande, donde los datos económicos, además de importantes, son estratégicos, porque España es una potencia turística. La mayor parte del turismo, más del 70% del turismo, es hostelería. Luego están líneas aéreas, coches de alquiler, agencias de viajes. Pero de todas las cifras turísticas, de ese 11,5–12% que supone para el PIB la actividad turística en nuestro país, el 70% lo representa la hostelería. 129.000 millones de euros, cifra medida en el año 2019 de facturación, 1.700.000 puestos de trabajo, 315.000 empresas. Son cifras muy potentes sobre las que nosotros hemos ido construyendo la interpretación de fuentes. Llevamos 25 años editando nuestro anuario sectorial, donde agrupamos todas esas fuentes de información económica. España las tiene y las tiene muy bien, pero hay que dedicarle tiempo a conformarla, a interpretarla, a darle un sentido. Tenemos además una valoración cada
3 meses, 4 veces al año, hacemos una encuesta de clima de nuestros empresarios. Tenemos un indicador de confianza de mucha importancia, muy seguido por empresas, proveedores, por las administraciones, y tenemos todo un sistema de indicadores, lo que podría ser el cuadro de mando de cómo van las cosas. Esto para empresas muy importantes, sobre todo las proveedoras, que tienen que organizar sus presupuestos, hacer sus predicciones, pues es evidente que es un dato muy importante. ¿Lo hacen las consultoras? Sí, muchas de las consultoras, EY, KPMG, Pricewaterhouse, las hacen, pero el nivel de especialización, nosotros las hacemos en casa. Tenemos un departamento propio para estructurar esos datos, para hacer ese seguimiento. Este es uno de los elementos y de los aprendizajes que también hemos conseguido con el tiempo. En comunicación y en datos, el conocimiento es interno. La fábrica es interna. Al final, trabajar con las consultoras, y espero que no haya ninguna en la sala, al final trabajar con las consultoras no haces más que formarles becarios, exportar conocimiento y al final siempre estás con una sensación de que no tienes todo el conocimiento que has sido capaz de generar y de aportar. Nosotros ahí, comunicación, que no quiere decir que no tengamos apoyos externos. Tenemos una agencia de comunicación a la que una vez que le das los titulares, los contenidos, cuál es el mensaje que quieres trasladar, pues luego te lo pican ellos y te lo distribuyen y hacen el seguimiento con los medios, con las centrales, sí. Pero una cosa es eso y otra cosa es tener externalizado toda la función de comunicación o toda la función de seguimiento de los datos. En este punto debemos hablar del funcionamiento de los equipos. Antes hemos visto la fotografía de nuestro comité ejecutivo. Al final, las asociaciones, y esto desde el derecho romano lo tenemos claro, somos intuito personae, es decir, nos unimos personas. Las asociaciones las hacemos mucho las personas, porque es que están conferidas con esa naturaleza. No tenemos ánimo de lucro. Nuestra legislación dice por algo que no tenemos ánimo de lucro, porque nos quiere forzar a la lucha por el interés general de nuestros sectores, a la lucha por los intereses comunes de nuestros representados, de nuestros asociados. Estas cosas no son gratuitas, están por algo. Y las asociaciones conforman personas. La dinámica de trabajo de los equipos, empezando por el comité ejecutivo, son los cargos políticos, la agrupación de los cargos políticos de todas las asociaciones territoriales. El equipo de las gerencias, los directores generales, los secretarios generales, los gerentes de las organizaciones. Hay que tenerlos en el mapa, son muy importantes. En muchas ocasiones son los profesionales que permanecen. Hay veces que según los procesos electorales los presidentes pasan, los profesionales quedan en la organización y son también personas. Esos equipos, fundamental coordinarlos, motivarlos, darles mensajes, darles herramientas. Son profesionales que normalmente están muy solos. Son perfiles poco extrapolables. No vienen del mundo de la empresa privada, les resulta difícil volver a la empresa privada, pueden tener alguna relación con el mundo de la política, pero no son unos perfiles profesionales que te los encuentres en las ofertas de empleo de las páginas salmón de la prensa económica. Esto hay que entenderlo para saber cómo se motivan, cómo se deben abrir profesionalmente dentro de sus organizaciones futuro y proyección. Y, por supuesto, el personal de las organizaciones. Yo aquí he recogido lo que somos nosotros para establecer también un poco la idea de cuáles son las áreas de trabajo. Nuestro presidente, la conexión con los cargos políticos, tenemos un soporte administrativo, tenemos todo un área de promoción, la gastronomía, ahora lo veremos, es uno de los elementos más importantes. Tenemos un área de jurídico, donde hemos incorporado recientemente a José Antonio Gómez, que pasó por esta organización y que aporta unos conocimientos y unas sensibilidades interesantes en este sentido. Tenemos todo el área de estudios e informes, atención al asociado,
con 50 provincias, España, que es un país grande, 1.200 kilómetros de largo, del asociado. Hay que moverse a los territorios. A las organizaciones estatales no nos pueden ver ni hablar de nosotros como esos de Madrid. Hay que estar sobre el territorio, conocer las realidades, ser sensibles a la diversidad, y este es un elemento de la diversidad que hay que tener incorporado en la organización. Un área de secretaría y un área de comunicación, diseño corporativo, donde automantenemos con carácter propio todas las webs, las redes sociales, todo esto se hace internamente en nuestra organización. Y por último, la parte esa basal, que es los datos, lo que llamamos Oreca Data. Nosotros con Oreca Data tenemos una empresa que es independiente, tenemos un área de negocio independiente, donde identificamos hace ya 15 años que al final uno de los elementos talón de Aquiles de nuestro sector eran los datos de los establecimientos. Y ahí los tenemos hoy. Tiene un concepto de data lake, como dicen los técnicos, es decir, de volcado de datos permanente, de actualización de datos permanentes de establecimientos que nos reportan mucho conocimiento interno, cualitativo, cuantitativo, y ahora, con toda la transformación digital, evidentemente, otra de las áreas importantes. Otro mensaje que os queríamos transmitir. Nuestro mapa relacional. Al final, hemos ido migrando de los planes de trabajo y de los planes estratégicos, que parecen que van a salto de tiempo, a salto de año. Hemos migrado a un sistema en el cual nosotros llegamos a identificar cuáles son nuestras áreas de interés, nuestras áreas de impacto y nuestras áreas de actividad. Somos el sector hostelero, pero el sector hostelero tiene 3 mensajes que están inmersos y que también los tenemos contenidos y trabajamos: la gastronomía, el turismo y la alimentación, cada vez más importante. Pues tenemos 4 áreas de interés que, claro, en una asociación podría parecer que lo más importante es el asociado y que solo tenemos que abordar las necesidades del asociado y que todo nuestro tiempo tiene que estar dedicado a trabajar con el asociado. Pues nosotros hemos incluido algunos elementos de reequilibrio, como son esos 4, como vemos ahí. El asociado está representado en un área, pero tenemos otras 3 áreas. Es evidente, es el que se sienta en la asamblea, es el que vota, es el que elige, es el que aprueba los presupuestos, es el que paga la cuota. Tiene mucha importancia el asociado. Pero reequilibrarlo con los puntos de vista, con los enfoques, hacerlo interrelacionar con el resto de las áreas de interés, enriquece a la organización. Al final, se hacen las cosas que interesan al asociado, pero los procesos de toma de decisiones se han enriquecido antes. No se decide solo con el punto de vista, la opinión y el enfoque del asociado, porque estaríamos viendo nuestro sector de una manera mucho más corta, mucho más pobre de lo que nos interesa como organización. Dentro de las asociaciones, ahí tenemos nuestros comités, todo el área de trabajo. Tenemos la cadena de valor. Básicamente vosotros sois cadena de valor, sois socios nuestros en la cadena de valor. Tenemos todo el área de medios de comunicación, opinión pública, proyección externa. Tiene que conformar un área de trabajo propio y, evidentemente, la regulación. Somos países modernos, economías desarrolladas, el marco regulatorio nos constriñe y nos delimita en todo. Por lo tanto, en esa relación con las administraciones públicas tenemos que tener también un área de trabajo. Como digo, aquí se pueden ver algunas de las líneas de trabajo con las distintas líneas de trabajo que tenemos con nuestras asociaciones, con cadena de valor, área muy importante, todo lo que es digitalización. Aquí creo, y luego lo reflexionaremos un poco más al final, pero aquí veo muchos puntos de conexión, todo el área medioambiental, con la que trabajamos con los fabricantes, todo el packaging, los envases, toda esa área la trabajamos desde allí.
todo lo que tiene que ver con la información nutricional, etiquetado, fabricantes de alimentos y bebidas, codificación comercial, denominaciones de origen, interprofesionales y donde estáis también la gestión de sistemas que tenemos integradas en nuestros establecimientos, el vending, el tabaco, el juego, las consignas, todo lo que tenga que venir, mentalidad abierta en ese sentido. Con las administraciones públicas, pues desde esfuerzos en los ámbitos legislativos, regulatorios, hay incluso cuestiones con las administraciones públicas, y esto es un aprendizaje que hemos ganado con el tiempo, y yo decía al principio, somos una organización reivindicativa y nuestro esfuerzo mayor es que se nos entienda rápido, se sepa lo que queremos y ser eficaces en nuestros objetivos. Con las administraciones hay que tener siempre la mayor relación posible y, sobre todo, ser preventivos en las relaciones. Muchas veces, a lo mejor hacemos proyectos que son ellos los que vienen a llamarte y decir, os tenéis que ayudar, los chavales con el fracaso escolar, vosotros en formación profesional, en hostelería, podemos reconducir a algunos que están ahí rozando el perderse. Bueno, pues no es nuestra prioridad fundamental, no es lo que nos llama, pero estableces un vínculo que demuestra una responsabilidad social del sector, da una imagen potente, importante, de compromiso con la sociedad de la que formas parte, y esa administración en ese momento le está solucionando una papeleta. Has creado un clima positivo, tienes puentes, aunque solo sea ponernos cara, nombres, porque algún día llegará un problema con esa administración. Si el primer día que conoces a un político es porque vas con tu carpeta, con tu problema, a hablar de tu problema y de tu complicación al político, lo vas a tener mucho más difícil de solucionar el problema que si ese político y sus técnicos en ese departamento ministerial, en esa comunidad autónoma, te conocen previamente, les has invitado a tus premios, han participado en tus sesiones de promoción gastronómica, han participado en un jurado de decisión de no sé qué, o estás colaborando con ellos en sus proyectos. El día que tienes un problema, ese político va a hacer todo lo posible por entenderlo, luego conseguirás resultados o no. O sea, tampoco lo garantiza todo, pero vas a tener una línea de comunicación mucho más directa, más franca. Si se puede conseguir algo, lo vas a tener mucho más rápidamente. Es decir, hay que ser propositivo, proactivo, hay que estar en contacto con ellos en un ambiente mucho más relajado, mucho más tranquilo, para que cuando llegue la obligación de la reacción, porque hay un problema, porque tenemos que abordar algo desagradable, lo tengas ya conectado. Y esto es un poco lo que aplicamos en todo el área. Bueno, pues nos llaman para pobreza infantil, pues hay que estar en una serie de elementos que seguro no son nuestra prioridad fundamental, pero te abre puertas y te establece tranquilidades, ¿no? Con medios de comunicación, por supuesto, hay que estar continuamente refrescando el mensaje, actualizándolo. Los medios de comunicación, pobrecillos, tienen poquísimos recursos, muy pocos profesionales, hay que dárselo todo bien organizado, los mensajes claros, todo lo que le prepares, mucho mejor. Es decir, son empresas que tienen muchas carencias, muchas dificultades, y esto es una oportunidad, al final, para nosotros, para las organizaciones, que podemos, salen cada mañana con su cantarito vacío y a ver qué lleno, a ver cómo lleno mi página en blanco. Ellos cada mañana tienen una página en blanco. Si les ayudas a aportar contenidos de interés, les estás organizando también dentro de tu área de alianzas. Y proyectos. Nosotros en nuestra estructura de presupuesto, básicamente, tenemos el área de cuotas, prácticamente es un tercio cada una de esas opciones. Las cuotas, que es lo que te da la independencia y la función de tus asociados. El área de proyectos, hay convocatorias, hay subvenciones, hay programas europeos. Eso, en definitiva, lo que te permite es posibilidades de hacer cosas, de generar contenidos, de generar infraestructuras, resultados, proyectos para tus socios. Y luego hay un tercer área en esa parte de presupuesto que es la relación con los proveedores, con los sponsors, nuestro club, donde estáis conformando
vuestra participación con nosotros. Esto, en esos 1/3 de cada uno de los elementos, aporta también seguridad de estructura y aporta independencia. Esos son los elementos que siempre con el presupuesto hay que trabajar. Garantizarnos los recursos necesarios para poder hacer lo que tenemos que hacer, lo que queremos hacer, y garantizarnos, por supuesto, la independencia. Porque en 45 años ha habido momentos en los que a alguna administración ha habido que darle un portazo o nos lo han dado ellos, y a algún proveedor ha habido que cortar relaciones o nos la han cortado ellos. Pero si tienes esos elementos diversificados, es la estructura para poderte garantizar. Siempre vas a tener un impacto, siempre va a haber una mala noticia si se producen esas situaciones, pero es el mecanismo de poder tener una cierta estabilidad que garantice tu independencia. Porque como organizaciones tenemos que salir cada día a la calle a lo que nosotros necesitemos, no lo que terceros nos vayan a sugerir. Nosotros aquí tenemos un sistema para medir los proyectos que es el IPA. No es la cerveza IPA, es el índice de participación y de atención de los asociados, y tenemos todos los contenidos, todos los proyectos medibles. Al final, todos los años, en este índice de participación y aprovechamiento de las asociaciones, lo que hacemos es valorar dónde están y dónde no están, porque eso es un elemento para la toma de decisiones. No decir, oye, ¿con este proyecto continuamos o no continuamos? Bueno, pues que parte de la decisión esté soportada sobre elementos objetivos. Es decir, oye, ¿cómo vamos a suprimir este proyecto si resulta que participa el 90% de los asociados? Y además, su índice de valoración es alto, están muy satisfechos con este proyecto. Pues esto nos marca también una base de solvencia, de estructura, de permanencia, de cuáles son los proyectos que tenemos que realizar. Y cada vez es más importante poder medir las cosas, ¿no? Bueno, este es el listado de los proyectos que tenemos en estos momentos en funcionamiento, los hay de todo tipo. Incluso los órganos de gobierno los tratamos, las propias organizaciones de asamblea, reuniones de comité ejecutivo, son proyectos para nosotros. Son valorables y funcionan, digamos, como unidades de negocio dentro de la organización. Y aquí algunas reflexiones, porque prometí dejar algún minuto por si se producía alguna pregunta después de la exposición, pero aquí viene un poco la reflexión final. Al final, cómo desde un sector, desde la organización que representa al sector de la hostelería en nuestro país, cómo nos tenemos que relacionar con una organización como sois vosotros, operadores de máquinas recreativas. Creo que estamos en un momento de verdad de máxima oportunidad e interés de colaboración, de hacer cosas conjuntamente. La sociedad está cambiando. España ha tenido unos procesos de cambio acelerados, sociológicos, que son los cambios más importantes, más transformadores, como no se ha visto nunca. Nosotros damos algún dato, como que en 20 años, desde el año 2000 al 2020, España ha doblado el sector hostelero. En el año 2000 teníamos 900.000 trabajadores. En el año 2020 llegamos al 1.800.000. Ningún sector de actividad económica madura en nuestro país ha tenido esa proyección. Y esa proyección es una tendencia de seguridad. Lo estamos viendo con los fondos de inversión, cómo invierten en turismo en nuestro país, aún en las circunstancias más complicadas y más inestables. Somos un país refugio, un sector refugio de seguro. Pero nuestros clientes están cambiando a una velocidad mucho más rápida que el resto de nuestros países competidores y que el resto de los países de nuestro entorno. Los españoles somos los europeos que más rápidamente hemos cambiado en las 3 últimas décadas. Y esto produce una inercia, una tendencia a la que se ha sumado el cambio tecnológico, la aparición de Internet, los dispositivos móviles, la conectividad y ahora la pandemia produce una cantidad de transformaciones de las que todavía no somos conscientes. Yo creo que todavía no sabemos cuál es la profundidad y cuáles son los cambios que se están operando en nuestros clientes, que se está operando en nuestra sociedad. Por lo tanto, ahí veo un elemento de confluencia. Tenemos que analizar
a nuestros clientes lo que esperan y buscan de nosotros y saber cómo nos seguimos convirtiendo y transformando en un sector atractivo para ellos. Tenemos un gravísimo problema de individualismo. Los jóvenes son muy individualistas y están aprendiendo unos elementos de disfrute de su tiempo libre individualista, conectado en su propia casa. Hoy juegan tirados en la cama, con una pantalla. Comen tirados en la cama, solos, en pijama, llamando a un globo, llamando a un Uber. Es decir, ahí están pasando cosas muy rápidas y esto es la transformación de nuestro cliente del futuro. Pero a la vez creo que hay una oportunidad con la tecnología, con la necesidad de romper esas barreras de aislamiento, esos momentos de disfrute individual. Nuestros establecimientos tienen que evolucionar. Tenemos bares, tenemos establecimientos que en estos momentos lo estamos viviendo, se están reestructurando, se están transformando y están desapareciendo. El bar tradicional, el bar de barrio, el bar de los pequeños pueblos está desapareciendo. ¿Y por qué está desapareciendo? Porque los momentos de consumo que los sostenían, están desapareciendo. Y los paisanos y los hombres y mujeres que los ocupaban están desapareciendo, porque la pirámide de población es lo que tiene, que va evolucionando, va pasando el tiempo. Tenemos que analizar qué es lo que viene para anticiparnos. Tenemos que ver qué soluciones tecnológicas, qué momentos de disfrute, qué esperan de nuestros bares, de nuestros establecimientos del futuro. ¿Van a seguir teniendo las mismas barras que tenían hasta ahora? ¿Los espacios, los comedores van a ser igual? ¿Los aportes tecnológicos, la diversión del futuro va a seguir siendo la misma? Creo que ahí, en un sector como sois vosotros, juego, recreativo, tenemos que unir fuerzas, analizar. Tenemos industria, esta es otra gran ventaja, que analizando lo que sois, en España tenemos fabricantes de máquinas de juego, de sistemas, de softwares. Todo esto deberíamos conformar, de alguna manera, un espacio de reflexión de qué queremos hacer juntos, qué necesitamos para hacer evolucionar a nuestras empresas. Ahora mismo, de cara de las administraciones públicas, hay recursos para transformación tecnológica, para digitalización, para inversiones en tejido productivo. Tenemos hándicaps. Nosotros somos los de los bares, los del alcohol, los del tabaco. Es decir, muchos de nuestros políticos nos ven con esa mentalidad muy maniquea, muy blanco o negro. Y más, bueno, pues hay ahora mismo unas ideologías gobernantes pues, que tienen ciertos sesgos hacia ciertos sectores. Nosotros lo hemos vivido en carne propia. El sector del turismo, de bajo valor añadido, de empleos basura. Bueno, pues a todo eso tenemos que hacerlo frente. O sea, la estrategia del avestruz aquí no vale para nada. Hay que afrontar esas realidades, esas situaciones, analizarlas y ver cómo le podemos dar la vuelta. Yo creo que en ese sentido sí que sois una organización que tiene un potencial tremendo, una implantación, por lo que he podido ver y lo que hemos podido conocer en el tiempo que llevamos ya conjuntamente, que tenéis una territorialidad, eso es muy importante, por lo que he dicho al principio, por la estructura que tiene nuestro país, y en ese sentido también decir que por nuestra parte todo lo que tiene que ver con los proveedores, que ayuda a procesos de transformación, nosotros nos remangamos y nos sumamos. Así que con el apoyo y con la participación de Hostelería de España podéis contar, porque creemos que hay muchas cosas para hacer para el futuro. Y dejaros a esto, queda algún minuto, si alguien tiene hasta aquí mi intervención, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta para realizarme, a vuestra disposición estoy.